¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la siguiente sesión de implementación estratégica de nuestro módulo de alta dirección en la Maestría en Excelencia Fabric Education. Estimados amigos, estimadas amigas, en la clase anterior estuvimos viendo las generalidades de la implementación estratégica. El día de hoy abordaremos el tema de las fases en las cuales se puede desarrollar una implementación estratégica adecuada. Trataremos en esta sesión las diferentes etapas por las cuales atraviesa una estrategia al momento de implementarse. Esta sesión nos servirá para establecer una ruta crítica, un plan de trabajo en nuestras organizaciones, en nuestras empresas o incluso nuestro plan de negocios para poder llevar la estrategia con un plan determinado, llevar esta implementación estratégica con un plan determinado. Estas fases son reconocibles o son ya estudiadas a través de otras materias y de otras especialidades en la administración. Lo que haremos el día de hoy es integrar estos conocimientos de management, de estrategia, de negociación, de comunicación, para que tengamos una ruta crítica uniforme y única en la implementación de nuestras estrategias. Empecemos pues tratando de esquematizar cuál es nuestra red de implementación, cuál es la ruta crítica por la cual nuestra estrategia va a ir caminando. Como ven en la pantalla y como tenemos aquí en nuestro pizarrón, la primera fase de la implementación estratégica es una preimplementación. Posteriormente definiremos cada una de las etapas, pero esta fase de preimplementación es una fase de preparación, una fase de capacitación, de identificación de habilidades, de identificación de medios por los cuales podemos o no establecer nuestra estrategia. Una vez que tengamos identificados todos estos medios y capacitado a nuestra organización para la implementación estratégica, pasaremos a organizar nuestra estrategia. En esta fase de organización es donde establecemos e identificamos los liderazgos y las habilidades necesarias para la implementación de nuestra estrategia. Es la fase donde nosotros, como líderes organizacionales, como líderes de nuestra empresa, establecemos los criterios básicos por los cuales va a implementarse esta estrategia. Es la fase en la cual nosotros, como líderes de la organización, atacamos aquellos puntos de comunicación en los cuales no está muy claro cuál es el objetivo final, la meta estratégica final a la cual perseguimos. Aquí alineamos los incentivos y hacemos una serie de adecuaciones a nuestra organización para que esté alineada hacia la estrategia que vamos a implementar. Una tercera fase de la red de implementación es la administración de la estrategia. En esta fase es donde hacemos hincapié en los elementos necesarios para continuar y trascender en la estrategia, hacemos los ajustes necesarios en la estrategia y en la implementación para no desviarnos de los objetivos, motivamos y convencemos a la organización de que efectivamente la estrategia que estamos implementando es adecuada y es benéfica para la organización. Es una fase de mucho trabajo intenso en la línea de batalla, de mucho trabajo de comunicación constante, de mucho trabajo de reuniones, de información constante, de promover los avances de esta estrategia. En esta fase, estimados colegas, es cuando ustedes, como líderes empresariales, nosotros estamos en la posición de comunicar, en la posición de mediadores, en la posición de hacer que todos estos elementos que retrasan o que, podríamos decir, están contra el cambio estratégico, puedan ser amortiguados, puedan ser convencidos, puedan ser incluso separados de la organización si no se convencen de que la estrategia que como líderes hemos estado implementando es la correcta.
Y la última fase de nuestra red de implementación, estimados amigos, estimadas amigas, es la maximización del desempeño. Aquí es donde potenciamos la implementación de la estrategia y vamos efectivamente a poder establecer y poder capturar el beneficio del mercado una vez que ya implementamos nuestra estrategia. Es también la fase de la retroalimentación, es la fase de conocer los elementos en los cuales pudimos haber mejorado la implementación y haber capturado un poco más de beneficio del mercado. Es la fase donde tenemos que tener la suficiente humildad administrativa y ejecutiva para darnos cuenta de los errores estratégicos cometidos. Es la fase donde podemos identificar cuánto dejamos de beneficio en el mercado sin capturar y qué era posible capturar, pero una falla de diseño en nuestra estrategia nos impidió hacerlo. Es una fase muy cuidadosa y muy delicada. ¿Por qué, estimados colegas? Porque por la simple y sencilla razón de que en ese momento es cuando se incorpora a la organización todo el beneficio o la pérdida de la implementación estratégica. Si incorporamos beneficios y la compañía crece, seremos excelentes estrategas y excelentes tomadores de decisiones. Pero si por cualquier razón, en vez de un crecimiento y un beneficio para la organización, hay una pérdida y una baja en el crecimiento de la organización, entonces seremos catalogados como líderes débiles, seremos catalogados como faltos de visión, seremos catalogados como aquellos soñadores que sus sueños nunca se convierten en realidad. Es una fase de mucho cuidado y de muy buen manejo de las justificaciones o de los premios, de los incentivos que daremos por la implementación estratégica. Pues bien, estimados colegas, estimados amigos, esta es las fases o la red de implementación con la cual nosotros podemos llevar a cabo una estrategia de manera ordenada y adecuada. Son fases lógicas, son fases continuas, es un continuo de todo el tiempo y de toda la vida que usted decida ser empresario y decida ser el tomador de decisiones en su compañía. Pasaremos a analizar cada uno de estos elementos de una manera particular, primero entendiendo cuáles son sus objetivos, sus ventajas y sus desventajas, y después tratando de hacer unas palancas gerenciales, tratar de apalancar cada una de estas etapas a través de elementos gerenciales, elementos administrativos en la organización y poder así tener mucho más facilidad o conocimiento de cuáles son los elementos que necesitamos para cada uno de estas fases de la implementación estratégica. Pasemos a analizar la parte de la preimplementación. En esta fase de preimplementación, en esta fase previa a la implementación estratégica, estimados colegas, tendremos un involucramiento en la formulación de estrategias. Como primer punto y punto fundamental, tenemos que involucrar al equipo directivo en la formulación de las estrategias. Esta es una decisión muy personal. Hay líderes empresariales que prefieren tomar la decisión solos y después comunicarla a su equipo directivo. En nuestra experiencia práctica y en nuestra experiencia profesional, hemos visto que esta forma de definir los objetivos o las metas estratégicas de la organización tiende a ser poco efectiva, por la simple y sencilla razón de que se siente como un autoritarismo, como una imposición estratégica. En esta fase de preimplementación, una fase previa a la implementación estratégica, es importante involucrar a su equipo directivo en la formulación de estas estrategias. Y si es posible, algunos elementos operacionales de su organización, algunos elementos ejecutivos de su organización, involúcrenlos también. Ellos tienen conocimiento del día a día de su organización, de cómo la empresa está funcionando y pueden aportar ideas muy, muy importantes desde un punto de vista y un nivel operativo, pero con una gran visión estratégica que puede ser incorporada a esta formulación de las grandes metas de la organización.
Entonces, como primer punto y punto fundamental en esta fase previa a la implementación, hay que involucrar a la mayor cantidad de personas posibles en la formulación de estas metas estratégicas, en la formulación de nuestras rutas críticas hacia un objetivo común. Entre más personas involucremos, entre más áreas funcionales estén involucradas, entre más podamos tener el punto de vista de más gente, mucho más fácil va a ser establecer este objetivo común, este desarrollo de estrategias comunes, porque vamos a tener un compromiso, porque las ideas de cada una de las áreas, de las personas, de los trabajadores de nuestra empresa, van a estar plasmadas en estas estrategias. Por lo tanto, lo invito a que cuando esté formulando estrategias, se acerque, se asesore con sus propios colegas desde la organización, con gente externa, con asesores externos, unas buenas pláticas de café, un café con alguno de sus directivos fuera de la oficina para platicar de las estrategias del negocio, es muy, muy productivo. No crea que salirse de la empresa, de las oficinas, irse a tomar un café o a caminar por un parque con uno de los directores es tiempo perdido. Comúnmente, en un ambiente distendido, en un ambiente fuera de la oficina, las personas se abren mucho más y puede haber una comunicación mucho más efectiva para poder establecer y formular estrategias mucho más integradas. Entonces, lo invito a hacer este tipo de ejercicios. En lo particular, me gusta mucho, por ejemplo, desayunar con algún cliente en un restaurante cerca de la oficina, dejar mi coche en la oficina y regresarme caminando de ese restaurante a la oficina con algunos de mis directivos. Es un momento, es unas 5 o 6 cuadras que uno va caminando, donde va escuchando y va platicando y va conversando de lo que pasó en el desayuno de negocios también, pero también de las estrategias y la forma de integrar nuevas ideas a la organización. Intente hacer este tipo de ejercicios y verá que en esa medida usted podrá implementar de una mejor manera objetivos comunes en la organización. Una vez que tiene este involucramiento de la gente en la formulación estratégica, estimados amigos, el siguiente paso es concentrarse en los esfuerzos funcionales. Antes de implementar cualquier estrategia, como hemos visto, es importante tener a las áreas funcionales debidamente alineadas con los objetivos comunes de la organización. Entonces, una vez que haya establecido e involucrado a la formulación de las estrategias, le pediría que se concentre en identificar si existen algunas desviaciones en sus procedimientos, en sus políticas, en sus áreas funcionales, en sus diferentes departamentos o divisiones, y trate de, antes de implementar la estrategia, arreglar estas desviaciones. Ejemplos clásicos de esto es cuando estamos estableciendo una estrategia de mayor penetración en un mercado efectivo y tenemos problemas de integración en el área de ventas, por ejemplo. No hemos capacitado debidamente a nuestros vendedores. Hay una falta de capacitación, de desarrollo profesional de nuestro equipo de ventas, de nuestra fuerza de ventas. Nuestro objetivo de más penetración de mercado y una mayor participación en el mismo mercado se verá truncado una vez que tratemos de implementar en el equipo de ventas esta nueva campaña o esta nueva estrategia agresiva de promoción, cuando nuestros vendedores no van a tener la posibilidad técnica de capacitación de atacar este tipo de estrategias. Por lo tanto, antes de implementarla, identifique ese problema, capacita a sus vendedores, tómese ese tiempo y después implemente la estrategia. Recuerde, y creo que lo he dicho unas 2 o 3 veces durante el módulo, que la carrera empresarial es una carrera de resistencia, es un maratón, no es una carrera de velocidad. Por lo tanto, tenemos que tener la suficiente inteligencia para administrar nuestras fuerzas a lo largo de 42 y pico de kilómetros. No en 100 metros ni en 200. Vamos a correr un poco más de 42 kilómetros, por lo tanto tenemos que administrar nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestros recursos para que duren durante 42 kilómetros. Entonces, concéntrese primero en arreglar estas fallas funcionales, estos esfuerzos funcionales, y después pase a la implementación. ¿Ok? Una vez que tengamos involucrada a nuestra gente, involucrado en sus ideas, en estos objetivos estratégicos, y por otro lado, tengamos arreglado los problemas funcionales en nuestra organización, elijamos un representante.
un representante funcional de nuestra implementación estratégica. Usted, como líder empresarial, debe definir como aquel director de orquesta las primeras partituras, las primeras notas de la sinfonía. Pero debe elegir a un líder funcional de violines, de chelos, de flautas, de percusiones. En cada una de las áreas de su orquesta debe haber un líder funcional, un primer violín, una primera guitarra, un primer piano, para que usted únicamente dirija sobre estas líneas de control la sinfonía completa. Usted no debe ser el líder funcional de la implementación estratégica. Es otro error común que vemos al momento de asesorar la implementación estratégica en diferentes organizaciones. El líder, el creador de la empresa, el creador de la idea, se posiciona y se autonombra líder funcional de la implementación estratégica. Es un gran error por la sencilla razón de que usted tiene que tener una visión integral de todo el negocio. Usted está viendo el bosque, no árboles en particular. Y al momento que se erige como líder o representante funcional de la implementación, deja de ver el bosque y se concentra en un pequeño núcleo de árboles. Y entonces pierde totalmente la visión estratégica y la visión de largo plazo de su organización y se vuelve esclavo de su propia empresa. Es importante entonces elegir este representante funcional a través de ¿qué? A través de la confianza que le tengamos, de la reputación que tenga en el mercado, del respeto que se le tenga a nivel interno y externo. Debe ser una persona respetable, una persona de toda nuestra confianza, porque va a ser nuestros brazos en la implementación estratégica. Y por último, en esta fase previa de implementación, la capacitación. Recuerde, estimado colega, que la capacitación no es un gasto empresarial, es una inversión. Lo que usted en este momento está haciendo al estar frente a su pantalla, estudiando con nosotros, capacitándose con nosotros, es una inversión. Es una inversión de mediano y largo plazo. En la medida en que usted pueda capacitar a sus empleados en diferentes áreas específicas de desarrollo, ventas, liderazgo, comunicación, imagen y estilo, no necesitan todos ser maestros en desarrollo empresarial, pero sí tener la suficiente capacitación técnica, administrativa y gerencial que les permitan atacar de una manera natural cambios estratégicos, cambios en el desarrollo de la organización. Las personas que de repente se quedan inmóviles al momento de un cambio en la organización es también parte de nuestra experiencia cotidiana práctica al momento de ver y asesorar este tipo de empresas. Son personas que lo único que les falta es capacitación y entendimiento del cambio. No son personas que sean ignorantes o renuentes a cambiar, simplemente que por la ignorancia causa temor y el temor paraliza. La persona que no conoce, que no está capacitada, que no está educada para el cambio en la organización, simplemente le da miedo y el miedo paraliza y el miedo inmoviliza mucho de los recursos. En esta fase de preimplementación estratégica, estas fases previas a la implementación estratégica formal, es donde debe usted darle el mayor énfasis a la capacitación empresarial. Sus empleados deben estar constantemente actualizándose en las nuevas tendencias de administración, de finanzas, de mercadotecnia, de producción, de cualquiera de las partes donde usted tenga alguna función preponderante en su empresa. Deben estar sus empleados siempre a la vanguardia. Y usted es su responsabilidad principal. La responsabilidad del líder de la organización, la responsabilidad del creador de la idea empresarial es estar en constante y continua capacitación. Usted decidió dar las ideas a su organización. Y el trabajo de dar ideas es un trabajo exhaustivo de tiempo completo. Tiene que capacitarse continuamente, estimado colega, de hoy para toda su vida. Muy bien, teniendo estas cuatro fases en la parte de la preimplementación, complementaremos y completaremos de una manera integral esta fase previa, esas fases previas a la implementación estratégica. Entonces,
Recordando un poco, estimados colegas. Primero, involucrar a la mayor gente posible en la formulación de las estrategias. Segundo, concentrarse en los problemas y en los esfuerzos de sus áreas funcionales. Tercero, elegir un representante funcional que no sea usted mismo, que sea una persona de toda su confianza y de todo el respeto interno y externo en la organización. Y por último, cuarto punto importante en la preimplementación, capacitación constante y efectiva. Capacitar a su gente, nada más para terminar esta parte, estimados colegas, capacitar a su gente no es mandarlas a una conferencia 2 horas un día. Es tener un plan preciso de capacitación para cada perfil de puesto. Al igual que tiene sus perfiles de puesto y sus planes de carrera, debe haber un programa de capacitación personalizado en su empresa. Si no lo tiene, tiene un hándicap negativo al momento de implementar estrategias. Sus empleados se paralizarán al momento de un cambio drástico de timón. No sabrán qué hacer y posiblemente cometan errores que los puedan llevar a usted y a su empresa a un colapso o a una mala época, por lo menos decirlo así. Entonces, estas 4 etapas dentro de la preimplementación nos garantizan tener los recursos necesarios suficientes y bien armados para implementar nuestra estrategia. ¿Qué necesitamos para organizar nuestra implementación estratégica? Pues bien, la organización estratégica es un poco más amplia o compleja. Lo primero que tenemos que hacer es compartir los recursos. Y permítame recordarle esta definición económica de lo que es justamente economía. Y lo que estamos haciendo aquí es economizando los recursos. Economía es la distribución de recursos escasos a necesidades ilimitadas. Esa es la definición de economía. Lo que tenemos que hacer al organizar nuestra implementación estratégica es ver la mejor manera de asignar estos recursos limitados. Esta función, por más que quiera delegarla, estimado amigo, estimada amiga, es su responsabilidad. La asignación de recursos de su compañía es la responsabilidad exclusiva de usted. ¿Por qué se lo digo así? Porque nos hemos topado muchas veces también que al momento de que están haciendo estrategias, los líderes empresariales, los dueños de las empresas, los propietarios, los empresarios, dicen, es que yo responsabilicé a mi director general o a mi director de finanzas en la asignación de recursos. Graso error. Como vimos en las clases pasadas, los incentivos de los propietarios y los incentivos de los empleados son divergentes. Al momento en que usted le asigne la responsabilidad a un empleado, del nivel que sea, de asignar los recursos de la compañía, está perdiendo usted la oportunidad de alinear objetivos de sus empleados con los suyos. Y lo que harán sus empleados es asignar los recursos de la compañía para tener el máximo beneficio posible en el menor corto plazo. Eso es la generalidad de las veces. A menos que se encuentre un director general o un director de área sumamente comprometido y entonces haga de esos recursos una maximización de largo plazo. Pero inicialmente e idealmente la organización y la asignación de estos recursos es su responsabilidad y tendrá la oportunidad, como bien dije, de alinear estos objetivos de usted como propietario y de sus empleados, no importa de qué nivel, al momento de asignar los recursos y poder caminar entonces sobre la misma ruta crítica. Una vez que haya asignado, que haya compartido estos recursos, hay que resolver los conflictos funcionales. Como todo en la vida, cuando se pone a unos grupos a competir por recursos escasos, hay conflictos, hay fricciones por esos recursos. Y gran parte de nuestro trabajo al momento de mediar en estas implementaciones estratégicas se centra aquí. Se centra en resolver conflictos funcionales, conflictos entre áreas, incluso entre personas, por la asignación de estos recursos. Cuando usted decide poner una canasta de recursos, lo tiene que dividir entre las áreas funcionales, entre las diferentes áreas de la compañía, y estas áreas tienden a tener un conflicto. Y si hay conflicto, usted bien lo sabe, hay que negociar. La base de la negociación es que exista un conflicto.
Entonces, en esta fase de organización es donde usted tiene que estar negociando continuamente, internamente, para asignar estos recursos. Porque va a haber conflicto en la asignación de recursos y por lo tanto la herramienta natural para poder destrabar estos recursos, destrabar estos conflictos es la negociación. Aplique todas las herramientas de negociación que usted ya vio en los módulos que para estos temas se han referido y aplique estas técnicas de negociación para poder destrabar esta asignación de recursos. Una vez que tiene ya los recursos asignados y resueltos los conflictos funcionales, la organización estratégica lo invita a determinar el liderazgo de la implementación. Probablemente, y muy probablemente, en la parte previa a la implementación, usted designó a algún representante funcional de la organización para la implementación estratégica. En esta parte de organización, usted debe decidir si ese representante es el líder de la implementación o hay otra persona mucho más carismática, mucho más líder natural, que pueda ayudarlo a impulsar el cambio estratégico. En esta parte de la organización debe identificar entonces los liderazgos de su compañía para colocar aquel liderazgo carismático que le permita desarrollar más rápidamente la estrategia y lograr el cambio en el menor tiempo posible. Una vez que tiene ya identificado al líder de la implementación y también a su representante, pueden ser la misma persona, pueden ser distintas personas. Pero una vez que tiene ya determinado este liderazgo, lo que sigue es desarrollar el plan de la implementación. Puede utilizar el plan genérico que vimos en sesiones anteriores o puede desarrollar un plan de acuerdo a sus necesidades. Es muy importante sentarse con aquel equipo directivo que le ayudó a formular las estrategias para que ahora se unan y se junten para desarrollar el plan estratégico. En este plan estratégico lo invito a que usted participe a este plan, no a su equipo directivo de primer nivel, sino también a sus equipos gerenciales. En esta etapa es muy importante que la gente que está en el día a día en los negocios, que está en el día a día en su empresa, esté consciente y totalmente convencida del plan que se va a estar estableciendo. Posiblemente saldrán en estas reuniones algunas divergencias de su equipo gerencial porque no tiene la fotografía completa y solamente están viendo la parte que a ellos les impacta de este cambio estratégico. Pero esos pequeños cambios son sutiles, esos pequeños conflictos son muy sutiles y se resuelven muy fácilmente. Lo importante es que esta gente que está a nivel gerencial, que está en el day to day haciendo los negocios de su compañía, tenga la suficiente información para que la comparta con su personal y pueda usted establecer una línea de comunicación directa, un puente directo entre usted y sus empleados de niveles más bajos. Este plan de implementación debe ser un plan conciso, congruente y que pueda ser medible en el tiempo, que tenga etapas. Yo no lo invito a que haga un plan muy agresivo de cambio radical. Cuando vemos esos planes, la recomendación que siempre les hago es, ¿por qué no refundamos la compañía? ¿Por qué no empezamos de cero y cambiamos a una nueva compañía? Los cambios estratégicos son cambios graduales, son cambios que se dan a lo largo de un cierto tiempo y nos llevan a un nuevo estadio en nuestra organización. Pero no tiene que ser un cambio radical que destruya las bases fundamentales con las cuales usted creó la empresa. Debe ser un cambio gradual, un cambio sistematizado. Razón por la cual estamos estudiando este módulo. Si no, pues refundaríamos una empresa de su origen y con eso tendríamos para poder implementar un cambio radical. Muy bien. Una vez que se tenga este planteamiento de la organización, este plan estratégico, la siguiente fase es armar una red de asociaciones internas.
armar este networking que vimos las sesiones pasadas, armar esta red de comunicación interna que le permita establecer de una manera práctica, de una manera veloz, de una manera sencilla, las diferentes etapas de la implementación estratégica. Esta parte de la asociación interna es muy, muy delicada. Aquí le pediría que utilizara todos los elementos que ha visto en comunicación, todos los elementos que ha visto en negociación, porque es la parte más, digamos, es la primera fase de la implementación de su estrategia. En esta asociación interna usted está definiendo los alcances y la profundidad de su estrategia. Tiene que ser extremadamente cauteloso y extremadamente abierto para poder dar la información que la gente necesita y establecer las líneas de comunicación concretas y congruentes entre sus empleados y usted. Es una fase muy delicada y es una fase que necesita muchísimo tacto y negociación, muchísimo manejo político, como lo veíamos en la clase pasada, manejo político de alto involucramiento de usted hacia la estrategia y sus empleados y alta responsabilidad ante las restricciones administrativas. Por eso antes hay que cuidar las políticas y procedimientos. Es una fase muy, muy delicada. Una vez que lo logre, la siguiente fase en la organización es entender las capacidades e identificar las habilidades de cada uno de los elementos que van a involucrarse en la estrategia. Esta etapa es la etapa donde usted va a desarrollar las habilidades internas producto de la capacitación que ya hizo, va a explotar esas habilidades y va a identificar aquellas capacidades que le son útiles para hacer más rápido el proceso estratégico. Es una etapa de liderazgo completo. Es la etapa donde usted se conforma y se convierte en el director de la orquesta. Toma la batuta y empieza a dar las primeras notas a cada uno de los elementos que usted ya había identificado y deben tocar una sinfonía sin error. Si empieza a haber algunas disonancias ahí o malos tonos, no es culpa de los instrumentos, es culpa de la organización de esos instrumentos. Y la organización de esos instrumentos la hace el director, no la hacen los empleados. Muy bien. Teniendo estas dos etapas entendidas, estimados colegas, pasemos a la etapa de administración de la implementación estratégica. Aquí es donde ya estamos inmersos en la estrategia propiamente dicha. Aquí la administración de esta estrategia es lo que nos debe preocupar. Y como primer punto importante hay que identificar las barreras de entrada, las barreras físicas que tenemos ante la estrategia, territoriales, de interpretación y de comunicación. La primera fase de la administración estratégica es identificar barreras. ¿Para qué identificarlas? Para tenerlas presentes y en su caso ver la manera de pasarlas, de destruirlas, de quitarlas del camino y que haya una ruta sin problemas, sin baches. Esta identificación de barreras es responsabilidad de usted y de su equipo directivo, del primer nivel de la organización. Las personas que están a niveles gerenciales difícilmente verán estas barreras de entrada, difícilmente verán estas barreras físicas y estas barreras territoriales y estas barreras de comunicación porque están más ocupadas en implementar la estrategia que en ver más allá de la implementación. Igualmente, en la etapa de administración estratégica está el manejo de las personalidades. En este manejo de las personalidades es la etapa en donde salen a relucir todo el individualismo de la compañía. En esta etapa donde ya estamos implementando la estrategia es donde salen todas las personalidades de todos nuestros colaboradores. Miedo, angustia, temor y por el contrario, un exceso de confianza, una aceleración de procesos. Todas las personalidades que podamos identificar son las que salen a relucir aquí. Aquí es donde su manejo como líder es importantísimo. Debe manejar estas personalidades para que funcionen de una manera
adecuada. Aquí es donde se integran los equipos de trabajo y las unidades de negocios. En esta etapa de la administración estratégica es donde usted debe identificar estas personalidades y agruparlas de tal manera que les sirvan para que la estrategia corra mucho más rápido. Una vez que tiene identificadas estas personalidades, su trabajo es alinear los objetivos diversos. La siguiente fase y la más desgastante en la implementación estratégica para usted como líder es alinear objetivos diversos. Como ya hemos visto, los objetivos del propietario y los objetivos de los empleados son divergentes entre sí. Pero no solo eso, los objetivos entre los empleados también son distintos. Hay empleados que tienen ya, si lo referimos a la pirámide de Maslow, tienen ya las necesidades básicas cubiertas. Pero hay muchos otros que no tienen todavía sus necesidades básicas cubiertas y por lo tanto seguirán pidiendo mucho más incentivo económico que otro tipo de incentivo social o de reputación profesional. Esta identificación de las necesidades de cada uno de nuestros empleados nos lleva a alinear los objetivos dentro de nuestro equipo operativo. Aquellos elementos que ya hayan superado las necesidades básicas y que estén más preocupados por su desarrollo profesional futuro, hay que darle una serie de incentivos que les permitan tener ese posicionamiento profesional. Y a las personas que tienen sus necesidades básicas no cubiertas y todavía necesitan mucho estímulo económico, hay que crear un sistema de desempeño que les permita tener incentivos económicos extraordinarios rápidamente para que se involucren rápidamente en esta estrategia mucho más de largo plazo. El dinero siempre es un elemento de corto plazo, estimados amigos, estimadas amigas. Una vez que tiene alineados los objetivos de sus empleados, que ya manejó sus personalidades y que identificó barreras físicas y territoriales y de comunicación, lo que tiene que hacer es desarticular las resistencias organizacionales. Una de las mayores peticiones, quejas que nos hacen nuestros empresarios al momento de acercarse con nosotros para que los asesoremos en la implementación de estrategias es que sus empleados no entienden y no quieren cambiar. Y la primera pregunta que les hago a estos colegas cuando me vienen a visitar diciéndome es que mis empleados son tontos, no entienden qué beneficio traerá este cambio en la organización, le digo, perdón, se los ha comunicado. Bueno, lo que pasa es que es información confidencial. La pregunta que le sigue, ¿cómo quiere usted que sus empleados adopten el cambio y le aplaudan el cambio si el cambio es una información confidencial? Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de dar estos juicios absolutos de nuestros empleados, porque efectivamente el cambio en cualquier momento en la etapa de la vida de un hombre causa temor. No sé, cambiar de situación de estado civil, de soltero a casado, de casado a divorciado, causa temor. No sé, cambiar de escuela, de residencia, de ciudad, causa temor. Si estas cosas personales, estimados colegas, causan temor a usted, a mí y a cualquiera, imagínese usted un cambio radical en la fuente de ingresos, en la fuente de sustento de esa persona y de sus familiares. Es un cambio que causa muchísimo temor. Y si aparte ese cambio no es bien informado y es confidencial, todo lo oculto causa muchísimo más temor. La forma de desarticular estas resistencias organizacionales es con información. Es la clave. Usted tiene que abrir las puertas de su empresa y si usted va a implementar un cambio organizacional, un cambio estratégico, debe informarlo e informarlo completamente. No se vale, estimados colegas, dar la información una vez que ya se ejecutó el cambio, porque entonces lo que va a haber es una desbandada de empleados, una resistencia absoluta y su estrategia, por más perfecta y bien planeada que esté, no va a funcionar. Y una vez que tiene identificados estas resistencias y desarticuladas algunas,
hay que manejar la oposición. No le dé miedo, estimado colega, en una reunión que algún empleado levante la mano y abiertamente se oponga al cambio. No lo corra en ese momento, por favor. Acérquese a él, escúchelo, pregúntele cuáles son sus elementos y realmente su razonamiento para oponerse de esa manera al cambio, de esa manera a la estrategia nueva. Y posiblemente encontrará en esa respuesta algunos elementos que usted y su equipo de alta dirección no haya identificado. Por lo tanto, el manejo de las oposiciones a través de cualquier sistema de negociación que usted decida, es importante que lo incorpore en esta etapa de administración de la estrategia. Es una etapa de esta forma de manejo de oposiciones es la forma más común y más corriente, menos utilizada, pero más común y más corriente de hacerse de retroalimentación, de ver cuál es el sentimiento de sus empleados, de sus colaboradores, de sus subordinados hacia un cambio estratégico. Incluso pregúntele a sus clientes, no le dé miedo y vaya al mercado y pregunte a sus clientes cómo están sintiendo el cambio en la empresa. Y por lo menos si lo están sintiendo, porque usted puede estar envuelto en una estrategia supuestamente muy revolucionaria, pero revolucionaria para dentro de la empresa y el mercado ni se ha percatado de que usted está cambiando. Vaya y pregunte, maneje oposiciones de proveedores, de clientes, de empleados, de socios, ¿no? De autoridades incluso. Estimados colegas, esta parte de la administración de la estrategia es la parte más desgastante para usted como líder organizacional, para usted como líder de su empresa. Es la parte donde tiene que poner en la mesa todos sus recursos, su capacitación, su talento, porque está en juego su propia compañía. Está en juego aquella gran ilusión que en algún momento usted desarrolló o está desarrollando. Aquellos amigos y amigas que estén desarrollando sus planes de negocios basados en nuestra maestría, primero se lo agradezco y segundo lo invito a que incorpore estos elementos en su plan de negocios. Si usted los tiene desde inicio, desde el nacimiento de su organización, seguramente será una organización de éxito. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero una organización de éxito. ¿Qué sigue, estimados colegas? Una vez que tengamos administrada correctamente nuestra organización, hay que maximizar el desempeño. ¿Y cómo se maximiza este desempeño? Hay que crear, fomentar y manejar redes formales. Ya hicimos nuestro networking, ya lo administramos, ya lo identificamos, ya lo implementamos. Ahora hay que hacerlo funcionar. La forma de maximizar el desempeño estratégico es haciendo que estas redes formales, nuestro control está exclusivamente en las redes formales. Hay que identificar las redes informales. Uno, para desarticularlas si están perjudicando la estrategia. Dos, para que se hagan redes formales si apoyan la estrategia. Hágalo un poco de espía, si me permite el término, de espía organizacional. Usted crea redes formales de comunicación y de relación interfuncional y se crean 1001 redes informales a través de esta primera red formal. Identifíquelas, analice cada una de ellas, vea qué beneficia y qué no beneficia a la organización. Y si no beneficia, desarticúlela, haga que desaparezca esta red informal. Pero si beneficia a la organización y al cambio estratégico, incorpórela como una red formal de comunicación y de desarrollo interfuncional. Pero la principal función para maximizar el desempeño organizacional es fomentar y crear estas redes formales. Ese trabajo es exclusivamente de usted y de nadie más. La identificación puede delegarla a su equipo de alta dirección, pero el manejo y la potencialización de estas redes es su responsabilidad. Promueva el sentido de urgencia, estimado colega. Aquí podemos tener el síndrome del ya casi lo alcanzo, ¿no? Si no promueve un sentido de urgencia en una implementación estratégica, pueden pasar años, incluso la vida entera de la organización, sin que haya habido un cambio real hacia mejorar. Promueva este sentido de urgencia, haga que las cosas sucedan, muévase más rápido que el resto de sus colaboradores, ¿no? Lo que ponemos en nuestra agenda de excelencia Fervic
no es una buena intención. Levántese más temprano que sus colaboradores, acuéstese más tarde. Es su trabajo, es su vida, es su desarrollo futuro. Esa promoción del sentido de urgencia hará que la gente se empape de este sentido y se empiece a mover a la misma velocidad que usted. No lo estoy invitando a ser un workaholic, lo estoy invitando a administrar su tiempo de una manera productiva. Lo estoy invitando a que tenga un sentido de responsabilidad máxima hacia con su trabajo. Y no descuide sus otras partes, porque un empresario integral tiene el mismo sentido de urgencia para ir a una junta de negocios que para ir a la clase abierta de su hija en el kinder. Ese mismo sentido de urgencia debe haber en su empresa y en su persona. No se vuelve un workaholic porque es un vicio y cualquier vicio mata. Sea un empresario íntegro, pero con un sentido de urgencia en todo lo que usted haga. ¿Sí? Permítame tomar unos minutos para hablar un poco de este tema. El sentido de urgencia empresarial es inminente. Usted tiene que estar antes que cualquier persona en su empresa y debe irse después de que se fue el último empleado. Pero en el ínter de esa vida profesional, que es su vida y su responsabilidad, debe haber también un sentido de urgencia con los amigos, con la familia, con todo lo que usted rodea, con su fe, cualquiera que ésta sea, con todos los elementos que lo hacen una persona integral, con su salud física, con su salud en general. Usted, perdone si en algún momento puedo ser un poco intromisorio en su vida personal, pero usted no puede ser un empresario con sentido de urgencia y un empresario exitoso si tiene sobrepeso del 50% y si no mueve un solo dedo el fin de semana, ¿no? Usted tiene que tener un sentido de urgencia integral como empresario. Es parte de la estrategia global de un empresario de éxito. Usted tiene que moverse a una velocidad mayor que cualquiera en cualquier ámbito de su vida. Pero regresando a la parte estratégica, la promoción del sentido de urgencia, estimados colegas, es hacer que las cosas sucedan, no esperar que caiga un milagro. Y esta frase de hacer que las cosas sucedan no es una frase de un curso de superación personal en un auditorio masivo, es una realidad estratégica. Usted tiene que estar presente en el amplio sentido de la palabra para que las cosas sucedan. Si usted no mueve, no descuelga ese teléfono, no va a ver a su cliente, no va a ver físicamente, ojo a ojo, a sus empleados, las cosas no van a suceder. El sentido de urgencia lo va a tener usted y nada más usted. Y una vez que se tiene este sentido de urgencia establecido como un criterio básico en la organización, hay que tener un convencimiento continuo de los colaboradores. La forma de maximizar el desempeño de la estrategia es convenciendo continuamente a los colaboradores. Usted está convencido de la estrategia, usted está convencido de su planteamiento empresarial, porque usted lo creó, porque usted es el líder. Sus colaboradores están rentando su tiempo para usted. Tiene que convencerlos todos los días, con hechos, con ejemplos y con palabras, de que esa estrategia y esta aventura empresarial es la correcta y es benéfica para todos. Lo invito aquí a tener una comunicación directa y constante con sus empleados. No se vale tener una videoconferencia cada 3 meses y decir que he cumplido con la promoción de los cambios estratégicos. Salga de su oficina, vaya a la calle, convenza a sus vendedores, vaya con sus consultores, vea qué necesitan, conozca a sus clientes, desayune con ellos, invítelos un día a su casa, no sé, haga cualquier cosa para que se convenzan de que la estrategia que está implementando va a ser benéfica para todos y en todos sentidos. Estas son, estimados colegas, las fases de un programa de implementación estratégica estructurado. Cada una de estas fases tiene ciertos objetivos, ciertas repercusiones en la estructura, ciertos elementos de comunicación y de liderazgo. Vamos a ver cada uno de ellos en particular para redondear este tema de la implementación estratégica. ¿Cuáles son las palancas gerenciales por las cuales nos podemos
nos podemos, valga la redundancia, apalancar, nos podemos fomentar en cada una de las fases de la implementación estratégica. Volvamos a la fase de la preimplementación. En esta fase previa a nuestra implementación estratégica, ¿cuáles son los objetivos que tenemos que perseguir? Asegúrese que todos los ejecutivos estén conscientes de las metas estratégicas. El objetivo que tenemos que perseguir en la fase de la preimplementación es que todos nuestros ejecutivos estén conscientes de estas metas estratégicas. La estructura. Asegúrese que todas las áreas tengan los recursos necesarios. En tu estructura organizacional, recursos humanos, recursos informáticos, recursos de infraestructura, recursos de comunicación, en cada una de las áreas funcionales, en cada una de las divisiones de su organización, debe haber los recursos necesarios. Liderazgo. Desarrolle conocimiento y apreciación de múltiples funciones. Es importante que en esta etapa usted desarrolle el liderazgo y desarrolle las capacidades de todos los empleados. Capacitación es la clave. Comunicación. Mantenga canales interfuncionales para el entendimiento y la apreciación conjunta. En esta etapa de preimplementación, la comunicación o la estrategia de comunicación en la empresa es empezar a crear estas redes interfuncionales que le permitan compartir ideas, hacer una tormenta de ideas y empezar a lanzar esta formulación de estrategias como principal objetivo de preimplementación. Y muy importante, ¿qué incentivos manejar? Yo les recomiendo que en esta etapa premie el desarrollo de las habilidades funcionales. Aquel empleado que diga, voy a hacer una maestría. Aquel empleado que diga, voy a tomar un curso. Aquella área que implemente un taller de capacitación a sus empleados. Premie esas iniciativas. ¿Por qué? Porque son la base en las... El conocimiento da información y la información da poder. Entonces, en la medida en que sus empleados tengan mayor conocimiento, van a tener muchísimo más información y poder de decisión ante los cambios. Por lo tanto, es muy importante que estos incentivos de iniciativas de capacitación sean premiadas en estas etapas previas, porque le garantizan una mejor y mayor velocidad en la implementación estratégica. Eso en cuanto a las palancas en la preimplementación. ¿Qué hay con la organización? ¿Qué objetivos tenemos que tener claros en la parte de la organización estratégica? Debemos introducir las metas estratégicas y su consistencia. Acuérdese, consistencia funcional, pero también consistencia administrativa. En esta etapa de la organización, el objetivo fundamental es introducir metas estratégicas con consistencia funcional y consistencia administrativa. Y al mismo tiempo introducir su visión estratégica, introducir su planteamiento estratégico fundamental a estas metas estratégicas realistas con esta consistencia funcional y administrativa. Ese es el objetivo principal que usted debe perseguir al momento de organizar la implementación estratégica. ¿Qué hay con la estructura organizacional? Se debe establecer una unidad formal y visible de la implementación. Debe haber un ente separado de las áreas funcionales que administre, ejecute, controle, planee la implementación estratégica. Y debe ser visible. Y debe ser anunciado por usted ante todos sus empleados. Es la primera tarea de comunicación que hay que hacer. En cuanto al liderazgo, en la etapa de organización, lo que usted debe hacer es nombrar al líder con autoridad interfuncional y respeto en la empresa. Mucho cuidado, que también hemos visto esto al momento de implementar estrategias. Se nombra como líder de la implementación estratégica al director de finanzas, por poner un ejemplo. Pero no se le da autoridad para que tenga, valga la redundancia, autoridad y responsabilidad en todas las áreas que se involucran en esta estrategia. Y solamente se le deja como director de finanzas con la autoridad financiera. La estrategia no va a funcionar. La implementación estratégica va a fracasar porque este líder va a estar atado de manos desde un inicio.
Hay que darle autoridad interfuncional a este líder y es un líder que tiene que ser respetado en toda la empresa. ¿Qué pasa con la comunicación en la etapa de organización, estimados colegas? En esta etapa hay que resolver los problemas de detalle al inicio del proceso. ¿Cómo se resuelven estos conflictos? Ya lo hemos dicho muchas veces, información. La clave para resolver conflictos desde el punto de vista estratégico es información. Usted puede decidir cualquier método de negociación. Eso es su decisión. Pero junto con ese método tiene que haber información constante, información precisa. Y los incentivos. En la etapa de organización yo le recomiendo desarrollar incentivos por desempeño de implementación y relajar los incentivos funcionales tradicionales. Aquí es donde usted va a cambiar su estructura de evaluación de desempeño. Aquí en la etapa de organización usted va a definir nuevos incentivos por implementación estratégica. Y los incentivos tradicionales, funcionales, cambian y se reducen al mínimo, a la mínima expresión. ¿Qué hay con la administración? Los objetivos que hay que perseguir en la administración es mantener la flexibilidad. ¿Flexibilidad para qué? Para adaptarse. La estructura asegure la representación de todas las áreas funcionales. En esta etapa es muy importante asegurar que todas las áreas funcionales están representadas, porque si no va a tener resistencias al cambio y oposiciones en un futuro inmediato. Liderazgo. Asegúrese que los líderes asignen igual importancia a todas las áreas. Si el director de finanzas es el líder formal de la implementación, asegúrese que no le dé preferencia a las iniciativas de finanzas, que le dé la misma importancia a ventas, a mercadotecnia, a compras, a producción, a servicio al cliente, a todos. Comunicación. Su responsabilidad en la administración es estar actualizando continuamente al equipo para convencerlo de que la estrategia que está implementando es la correcta. Y los incentivos. Ajuste los incentivos cuando la estrategia y el ambiente cambie. Aquí es el manejo perfecto, profesional de los incentivos. Si la estrategia cambia y el ambiente externo cambia, cambia la estructura de incentivos. No le dé miedo, hágalo por beneficio de toda la empresa. Y por último, estimados colegas, en la parte de maximización del desempeño, ¿qué objetivo debe perseguir? Desarrolle y concéntrese en las metas comunes para alentar la cohesión. Estructura. Concentra el equipo en la implementación. Todo su equipo debe estar en la parte de maximización concentrado en la implementación estratégica. Su responsabilidad de liderazgo es balancear el liderazgo carismático, ese liderazgo que usted identificó, con autoridad formal y funcional. Comunicación, por favor, como dice el dicho, cacaree el huevo. Comunique los logros de la implementación estratégica. Y por último, establezca reconocimientos interfuncionales visibles y consistentes con la implementación estratégica. Estimados colegas, el éxito de una implementación estratégica se da con 1% de genialidad y 99% de sudor. Lo que quiero decir con estos es que usted tiene que trabajar intensamente en la organización estratégica para poder tener éxito en la implementación. No necesita ser un genio, no necesita tener un liderazgo carismático, necesita trabajar duro y siempre. Estimados colegas, a partir de la siguiente sesión estaremos hablando de temas específicos de toma de decisiones. Las siguientes horas hasta el final de nuestro módulo son temas selectos, digámoslo así, de alta dirección. En esta sesión usted tiene los elementos suficientes con esta sesión para poder desarrollar, crear e implementar estrategias. Lo invito a hacerlo, lo invito a incorporar el nuevo conocimiento a su día a día empresarial, a su día a día como líder de la organización. A partir de la siguiente sesión estaremos tocando temas selectos de toma de decisión para redondear y tratar de hacer integral todo este conocimiento. Pero lo invito a hablar como estratega y a sentirse como estratega.
Que pase una excelente jornada. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.